Hace un tiempo atrás, una persona me comentó que había leído una novela latinoamericana, escrita por un autor latinoamericano, y que le había parecido mucho más japonesa que cualquier novela de Haruki Murakami. Si estás en este video, posiblemente conoces a Haruki Murakami. Si no es así, te lo comento al pasar. Haruki Murakami es un autor o escritor japonés moderno, contemporáneo, famoso por haber sido quien dio pie a este auge de la literatura japonesa aquí en Latinoamérica hace unos 10 años o un poquito más. En su momento fue bastante leído y bastante querido por los lectores. Sin embargo, eventualmente se empezó a percibir que su literatura carece de japonesidad. Esto principalmente porque Haruki Murakami en sus novelas o en sus obras en general no refleja nada de la cultura tradicional japonesa, que era lo que hasta ese entonces la gran mayoría del público lector esperaba encontrar en una novela japonesa. Y este comentario inevitablemente me llevó a hacerme dos preguntas que me he estado haciendo mucho en el último tiempo, que son: ¿qué es lo que espera una persona que por primera vez decide leer literatura japonesa? Y la segunda, ¿qué es lo que va a encontrar en esa novela que decida leer? Podríamos agregar una tercera pregunta, que sería: ¿va a encontrar esa persona aquello que está buscando en esa novela? Esto me parece muy interesante si pensamos en ese lector como un lector novato, un lector que a lo mejor nunca ha leído literatura japonesa y por primera vez busca leer este tipo de novelas. ¿Y por qué es interesante? Porque las personas que por primera vez van a acercarse a ello, lo más probable es que lo que busquen al leer literatura japonesa sea a Japón. Y cuando digo Japón, me refiero al Japón tradicional, al Japón de los abanicos, de las flores de cerezo, de las casas antiguas de madera, de la casa tradicional japonesa, de la ceremonia del té, de los tatamis, de las geishas. Ese Japón que durante tantos siglos fue lo que conocimos de este país y que se aleja bastante de lo que es Japón hoy en día, al menos en parte, ¿no? Y eso es bastante problemático, porque si una persona que no conoce de Japón o que no está actualizado acerca de la cultura japonesa en la modernidad, se acerca a leer cualquier novela con la esperanza de encontrar el Japón del pasado, simple y sencillamente no lo va a encontrar. Y lo que es peor, va a encontrarse con tantos códigos, aun si es literatura moderna, que posiblemente no va a encontrar nada. En el video anterior yo mencionaba un hecho que me parece fundamental y es entender que la literatura japonesa que nosotros leemos y que podemos leer es estrictamente moderna y contemporánea. Nosotros leemos obras desde la era Meiji e incluso un poquito más adelante hasta la fecha. Y puedo asumir que vamos a seguir leyendo más literatura contemporánea porque obviamente los tiempos permiten que rápidamente las obras puedan ir llegando, traduciéndose, viajando, etc. Sin embargo, hay una gran parte de la literatura japonesa que ha quedado rezagada y mucho me temo que va a seguir en esa condición. Y me refiero a la literatura antigua o tradicional, con obras como el Genji Monogatari, el Heike Monogatari, poemas antiguos, los suihitsu, los diarios, las crónicas, las compilaciones antiguas, los mismos setsuwas que comentábamos en el video anterior. Todo ello es tan antiguo que la distancia temporal que existe hace que también se genere una brecha cultural que es muy difícil de romper. Se dice que incluso los propios japoneses hoy en día no leen o tienen mucha dificultad para leer esas obras. Y en parte es porque incluso existen barreras idiomáticas. No olvidemos que el habla va cambiando a lo largo del tiempo y eso también genera una distancia dentro del mismo idioma o de la misma cultura. Y si los propios japoneses de hoy en día tienen dificultad para leer sus clásicos, ¿qué tanto nos será a nosotros? Quizás aspirar a conocer esa lectura o esa literatura o a entenderla sea demasiado ambicioso. Y está bien, no hay problema. Entiendo que incluso nosotros no leemos o no entendemos nuestros propios clásicos. Esperar que leamos los clásicos japoneses es quizás un poco irreal, ¿no?
El verdadero problema, lo que realmente me choca o me molesta, o lo que realmente lamento de este hecho, es que es precisamente esa obra la que contiene el Japón tradicional. No voy a decir el Japón verdadero porque creo que tal cosa no existe y creo que el Japón de ahora también es Japón. Sin embargo, ese primer Japón, ese Japón inicial, ese Japón de el florecimiento cultural, ¿no es cierto? El Japón de Heian, de las geishas, del mundo imperial, de los samuráis. Ese Japón está en esas obras y son precisamente las obras a las que no podemos acceder. De modo que si una persona que busca ese Japón lee literatura contemporánea, ¿va a encontrar ese Japón? El tema se problematiza aún más si vamos viendo que incluso en la literatura contemporánea existen diferencias enormes dentro de cada una de las plumas. Yo partí este video hablando de Haruki Murakami, de cómo su pluma adolece absolutamente de esta suerte de contemporaneidad donde no vemos nada de la tradición o de la cultura tradicional japonesa. Podemos irnos luego a Hiromi Kawakami, por ejemplo, una autora que está bastante de moda, y si bien es cierto que vamos a encontrar elementos propios de la narración japonesa que parten al menos en Meiji, ciertamente tampoco vamos a encontrar a ese Japón del pasado. Luego, alguien podría decir, bueno, puede leer a Yasunari Kawabata. Y Kawabata es un ejemplo muy interesante porque con el auge que tuvo hace unos años atrás, de alguna manera rivalizó o polarizó con Haruki Murakami. De modo que mientras Murakami era el autor de lo moderno, Kawabata fue visto como el autor del Japón tradicional. Y en efecto, Kawabata tiene ese, valga la redundancia, efecto. La mayoría de las personas que lo leen se encuentran con algo tan especial en su forma de narrar, en el uso que tiene del lenguaje, en las cosas que considera y no considera dentro de la obra, que se siente de alguna manera japonés o se intuye japonés. Y sin embargo, después vas a leer a Riichi Yokomitsu, por ejemplo, y te vas a dar cuenta de que esa pluma tan simple, tan escueta, tan sencilla, tan sobria, distinta al estilo de Kawabata, suena por alguna razón tanto o más japonesa que Kawabata. Y luego vamos a la poesía antigua, que poco y nada tiene que ver con la narrativa de hoy en día, y de pronto no sabemos si lo sentimos japonés o no, pero sabemos que es japonés. Sabemos que está instaurada en una época en que Japón era mucho más neutral. La pregunta es entonces, ¿dónde está Japón en su literatura? Esta reflexión me hace pensar en un hecho que creo que es bastante amplio y bastante ambiguo, pero no por eso menos interesante, y es el hecho de que toda cultura y todo país tiene plumas completamente distintas, lo que complejiza este asunto de querer encontrar una cultura dentro de cualquier obra literaria. Esto me pasa incluso cuando pienso en la literatura de mi propio país, que es Chile. Si alguien me dice, recomiéndame una obra para conocer Chile, sinceramente no sabría qué decirle. Podría hablarle de Alberto Blestgana, que escribió en el 1800, y luego presentarle a Alejandro Zambra, por ejemplo. En poesía podría recomendarle a Gabriela Mistral, por supuesto, que es muy conocida, y luego a Claudio Bertoni. Hay un universo de diferencias entre los autores y las obras de un mismo país. Y esto que sucede en Chile sucede sin duda alguna en Japón y en todas las otras culturas también, por supuesto. El problema es que hoy en día vivimos un auge de lo japonés. Vivimos un momento en que las personas quieren conocer Japón, sienten que tienen que hacerlo porque ya está muy metido dentro de nuestra cultura, porque a los jóvenes o a las generaciones más nuevas les gusta mucho. Y lo más probable es que si llegan desde el desconocimiento, no van a entender o no van a encontrar lo que ellos creen que es Japón.
Esta problemática me resulta tremendamente interesante, sobre todo si vas a conocer Japón por primera vez, si eres ese tipo de personas, pero también si te gusta la literatura japonesa y quieres compartir información, conocimientos, recomendar, hacer clubes de lectura, cursos, etc. Creo que es un asunto que no podemos dejar de lado y creo que en tanto que tenemos este auge y que cada vez más personas quieren conocer Japón, creo que quienes estamos más cerca tenemos el deber también de ser un poco guías u orientadores acerca de este aspecto. Por mi parte, hoy en día realmente me cuestiono si existe tal cosa como la literatura japonesa. Y cada vez que me lo planteo, que me resulta inevitable no planteármelo porque siempre se plantea en esos términos, literatura japonesa. Creo que no sabría muy bien qué responder. Creo que finalmente cada autor es su propio mundo independientemente de el lugar de donde venga. Y aún así, creo que es la propia literatura japonesa la que, a pesar de todas sus diferencias, también nos ha enseñado de que efectivamente Japón tiene una esencia, tiene algo ahí dentro, ¿no es cierto?, que logra transmitir aún a pesar de la enorme distancia que existe entre todos sus autores, todos sus géneros y todas sus épocas. No quiero alargar más este video porque creo que lo principal ya lo he hecho. He intentado hacer este video una y otra vez. Por alguna razón me ha costado muchísimo, supongo que la ambigüedad del tema también ha hecho lo suyo, pero sí quiero dejar planteado este asunto y quiero invitarte a que siempre te acerques a la literatura japonesa y a todo tipo de literatura con una mente un poco más abierta, con la capacidad de entender de que a lo mejor no vas a encontrar a un país en una obra, pero sí puedes dar un pasito más, sí puedes encontrar un poquitito más acerca de esa cultura. Ahora, por supuesto, hay quienes me dirán que no y que siempre hay un poquito de esa esencia que se puede percibir en cada una de las obras. Y aquí tenemos que hacer notar que como cada cultura y cada país es diferente, posiblemente los casos sean diferentes también. Yo por mi parte no podría recomendarte una obra que para mí represente todo lo que ha sido Chile hasta ahora. Pero a lo mejor alguien sí podría hacerlo, así como alguien también podría recomendarte una obra que sienta o crea que es el símbolo de lo que es japonés o no. Finalmente, solamente quiero dejarte la recomendación de que la literatura japonesa es tremendamente amplia y que para conocer Japón quizá lo correcto sería leer un poquitito de cada uno por aquí, por allá, ¿no es cierto?, del pasado, del presente, para ir conociendo o armando las piezas de este rompecabezas tan gigante que es la cultura japonesa en sí. Finalmente, para terminar este video, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué entiendes por literatura japonesa? ¿Qué me recomendarías tú a mí, por ejemplo, si yo te pidiera que me recomendaras una obra que para ti refleje lo que es la literatura japonesa o lo que identifica a Japón o lo que tú entiendes por Japón? Creo que podríamos partir por ahí, creo que podríamos partir justamente haciendo pequeñas lecturas y pudiendo compartir también lo que cada uno de nosotros piensa con respecto a esto. Finalmente, quiero rescatar un elemento bastante importante de la cultura japonesa y es la imperfección. Y esa imperfección que viene desde la tradición japonesa, ¿no es cierto?, desde ámbitos incluso filosóficos, budistas, taoístas, tiene que ver con lo incompleto, con aquello que falta, con aquello que la misma literatura japonesa se ha encargado de dejar abierto para que precisamente el lector sea quien complete el resto de la historia. De la misma manera, quiero dejar abierta esta pregunta para que seas tú el que responda. ¿Qué es la literatura japonesa y dónde está Japón en los libros? Gracias por acompañarme en este video y nos vemos muy pronto en un próximo video.